Anatomía del alma, capítulo 16. Keter, el cráneo. El intelecto es la coronación en la vida de un hombre. Sin embargo, como hemos visto en el capítulo anterior, el intelecto debe de ser controlado, filtrado. Este filtro es la fe. Por un lado, la fe corresponde a la sefirá de Keter. Por otro lado, corresponde a la sefirá de Malhut. Esto nos presenta una paradoja. Consideremos lo siguiente. Keter, la sefirá más elevada, corresponde al cráneo. Generalmente se considera que el cráneo alcanza su tamaño máximo cerca de los 30 años. Como resultado, la expansión física del cerebro y su crecimiento, cosa que ha venido sucediendo hasta ese momento, alcanza su límite extremo. Su expansión física se detiene. Esta es la relación de la fe, Keter, el cráneo, con el intelecto, Jochma y Binah, los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. La fe impide que el intelecto avance más allá de cierto límite. Al mismo tiempo, sin embargo, la fe corresponde a Malhut, la sefirá más baja. Como tal, Malhut sirve como puerta hacia las sefirot superiores. Su misma esencia habla del deseo de crecer más allá de las limitaciones presentes. ¿Cómo puede la fe ser al mismo tiempo Keter y Malhut? ¿Cómo puede simultáneamente limitar la expansión y favorecerla? La escala espiritual. Para explicar esta paradoja debemos comprender otra de las enseñanzas del Ari HaKadosh. Recordemos que sobre la base del nombre inefable de Dios, Yud Hei Vav Hei, la Cábala habla de un megasistema de 5 universos superiores. Cada uno de estos universos superiores es un microcosmos de la totalidad, una réplica en miniatura de los innumerables niveles dentro de los niveles que a su vez son réplicas de miniatura de los universos y de todo el entero megasistema de los universos, del cual forma parte. Podemos ver la analogía de este sistema en las células del organismo vivo. Codificada dentro de cada célula se encuentra la información básica necesaria para recrear todo el organismo, denominada su ADN. De la misma manera, dentro de cada universo y dentro de cada nivel o sefirá de cada universo existen innumerables miríadas de niveles, cada uno réplica en miniatura de todo el sistema. De manera similar, tal como hemos visto, el alma humana puede compararse a una escalera que posee 5 peldaños: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, que llega a los niveles más elevados de la dimensión espiritual. Cada uno de estos peldaños está compuesto a su vez por 5 subpeldaños. Por ejemplo, está Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá de Nefesh, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá de Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá de Neshama, y así en más, sumando en total 25 subpeldaños. Aunque el sistema es mucho más complejo, con muchas más subdivisiones, aquí haremos un alto para considerar el significado de esta profusión de niveles dentro de niveles. Esto lleva a la pregunta: ¿para qué tantos niveles? Pensemos un momento. Incluso el Nefesh del Nefesh posee 5 subpeldaños, esto es, incluso el más bajo de los niveles del Nefesh contiene luz proveniente del más elevado de los niveles de Yehidá. ¿De dónde proviene esta Yehidá de Nefesh del Nefesh? La respuesta es que tiene su sustento en el Nefesh del Nefesh de la Yehidá. Esto quiere decir que una luz de Yehidá ilumina hacia abajo, hacia el nivel más bajo de nuestro Nefesh. Las implicaciones de esto son asombrosas. Esto quiere decir que todo el sistema está interconectado.
En términos de Yehidá del Nefesh, por ejemplo, el más alto nivel del Nefesh nunca está desconectado de su fuente en Yehidá. Yehidá del Nefesh es literalmente una extensión del Nefesh de la Yehidá. Esto quiere decir que el nivel espiritual más alto que podemos alcanzar, Yehidá, está presente en nuestras vidas en este mismo momento. Nefesh. Podemos alcanzar la eternidad aquí y ahora y traer su luz vital a nuestras experiencias más mundanas. En nuestra tarea es actualizar la Yehidá de nuestro Nefesh para traerla desde un estado potencial y darle un lugar dominante en nuestras vidas. Uno de los beneficios que obtenemos del fenómeno de los múltiples subniveles es el de la proximidad. De esta manera se ve reducida la distancia que separa cada peldaño de nuestra escala espiritual. Así el nivel más alto del alma del Nefesh, Yehidá de Nefesh del Nefesh, se encuentra mucho más cerca de la extremidad inferior del Ruach, Nefesh del Nefesh de Ruach, el cual está inmediatamente por encima de él. Esto es algo análogo a la experiencia de subir y bajar una escalera. Es imposible pasar de un peldaño a otro si estos están demasiado separados. Lo mismo ocurre con respecto al ascenso de la escala espiritual de nuestras almas, dado que cada subnivel se encuentra mucho más cercano de el subnivel inmediatamente superior a él. No hay necesidad de trepar esta escalera mediante saltos. Podemos avanzar en el crecimiento espiritual poco a poco, dando un paso por vez, manteniendo la consistencia de nuestras devociones y ascendiendo cada día un poco más, sin desanimarnos por lo que aún queda por delante. De la misma manera, estos pequeños pasos son una ventaja en el caso de que se produzca un descenso espiritual. Si Dios no lo quiera, se debilita nuestro nivel de devoción, no perderemos todo de una vez. Constantemente recibimos un gran apoyo y amplias oportunidades de recuperarnos, de retornar a nuestro nivel anterior y de llegar más alto todavía en nuestro ascenso. Enseña el Ari que el nivel más elevado del Nefesh, Yehidá de Nefesh, es un templo para la extremidad inferior del Ruach, Nefesh de Ruach, y de hecho aquí los niveles se superponen y se vuelven uno solo. Así, al crecer, internalizamos e integramos el nivel que previamente se encontraba quizás más allá de nuestro alcance. Por ejemplo, si hasta ahora nos había sido imposible ir más allá de la Yehidá del Nefesh, ahora alcanzamos Nefesh del Ruach. Además, la luz de Ruach permea ahora nuestro Nefesh, al punto que el mismo Ruach eleva al Nefesh hacia sí. Este principio se cumple en cada nivel del ascenso. El nivel más elevado siempre eleva y transforma al nivel que se encuentra por debajo de él. Esto explica nuestra paradoja original. Cada universo posee 10 sefirot y 10 sefirot dentro de las 10 sefirot dentro de cada universo. Malhut corresponde al Nefesh, es la sefirá más baja, mientras que Keter, correspondiente a Yehidá, es la más elevada. A medida que uno asciende la escala espiritual, el Keter del universo inferior se transforma en Malhut de un universo superior. El cráneo humano que rodea y limita el intelecto corresponde a Keter y refleja nuestra fe en un intelecto superior que trasciende a aquello que podemos comprender hasta este momento. Esta misma limitación es una prueba a niveles cada vez más elevados del intelecto y fe. Nuestro Keter actual es en realidad el Malhut de nuestro próximo y más elevado nivel. Así enseña el Talmud en Berajot 17a. En el futuro los justos se sentarán con sus coronas en sus cabezas.
deleitándose en la luz de la Shekinah, la presencia divina. Pregunta el Rebbe Nachman, ¿no debería decir corona sobre sus cabezas? Es decir, ¿no debería el intelecto trascendente que corresponde a Keter descansar sobre sus cabezas? La respuesta es que en alude al intelecto trascendente, Keter, que en el presente rodea las cabezas de los justos, pero que en el futuro será interno e inmanente. Cuando tenga lugar esta internalización, se abrirá un intelecto mayor y trascendente, que será el Malhut de nivel superior siguiente, Likutei Moharan 1.21.4, Keter y paciencia. De una manera u otra, todas las enseñanzas del Rebbe Nachman nos dan una profunda percepción de la dinámica del verdadero ascenso espiritual. En una de sus enseñanzas más importantes, que trataremos más adelante, explica el Rebbe que, hasta cierto punto, todo crecimiento y avance tiene lugar dentro de las limitaciones del nivel actual de la persona. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en el nivel de Nefesh, todos sus esfuerzos espirituales hasta ese momento han tenido como objetivo rectificar los 5 niveles de su alma dentro del nivel del Nefesh. Recién luego de haber completado esta rectificación, la persona está lista para avanzar al siguiente nivel del Ruach. En este punto, sin embargo, se presenta un problema. ¿Cómo es que la persona sabe que ha llegado al cenit del nivel inferior y que ahora está lista para avanzar al nivel siguiente? ¿Cómo puede saber qué implica el acto de elevarse al nivel siguiente? Además, es necesaria la restricción para frenar a la mente, de modo que ésta no se vea expuesta a los niveles demasiado poderosos que están más allá de las capacidades que ha desarrollado hasta el momento. ¿Cómo puede elevarse con seguridad por sobre su nivel actual sin pasar más allá de los límites de su mente racional? Esa es la función de Keter. La palabra Keter quiere decir corona, pero también connota espera, como en Job 36.2. Espera, catar un poco. La corona indica que existe algo arriba, algo que compele a la persona a ascender a un nivel superior, pero aún así uno debe de comprender que es imposible alcanzar ese nivel de manera directa. Existe una barrera que rodea a la persona y que la retiene, evitando que avance más allá de su posibilidad. Esta barrera, Keter, se manifiesta en el atributo de la paciencia, que impone un periodo de espera entre la absorción del conocimiento del nivel ya alcanzado y el avance hacia el nivel superior. Aquel que usa la cabeza sabe cuál es la diferencia. Con el intelecto bajo control será capaz de reconocer sus límites y fallas. Al mismo tiempo buscará alcanzar niveles más elevados y estará listo para aprovechar toda oportunidad de crecimiento. Así Keter actúa como una barrera automática que impide que la persona vaya demasiado lejos, demasiado rápido para ascender continuamente por esta escala espiritual. Cada persona deberá trabajar cultivando la virtud de la paciencia absolutamente necesaria para alcanzar Keter, el intelecto superior. Veamos cómo traduce el Rebbe Nachman las enseñanzas en un consejo práctico para todo aquel que busque un camino espiritual. Las 9 cámaras. Desde dentro de esta cortina, debido al ir detrás del pensamiento superior, que llega pero no llega, se crean 9 cámaras. Ellas no son del nivel de luces, ni espíritus, ni almas superiores. Nadie puede comprenderlas. No se hacen accesibles ni conocidas. Zohar 1.65a. El cerebro nunca descansa, incluso al dormir. La mente se mantiene activa, si bien en un nivel
subconsciente en la dimensión espiritual, el nivel más elevado del cerebro es Keter, donde se buscan alcanzar un intelecto de naturaleza trascendente. Pero ¿cómo puede uno elevarse intelectualmente? ¿Cuán lejos puede de hecho llegar la mente? Considerando que el mundo más bajo de hacia existen tantos niveles y más aún en los universos superiores, ¿es posible que el hombre alcance el cielo? ¿Es posible que el hombre pueda llegar a alcanzar un conocimiento absoluto de Dios? Explica el Rebbe Nachman en una de sus lecciones más profundas. Debes saber, existe una luz que es mucho más elevada que Nefesh, Ruach y Neshama. Esa es la luz del infinito. Y aunque el intelecto no pueda comprender esta luz, la mente corre constantemente tras ella. En virtud de este correr, es posible que el intelecto aprenda la luz en el sentido de alcanzar y no alcanzar, pues la verdad es que no es posible aprenderla en absoluto, pues esta luz se encuentra en un nivel por sobre Nefesh, Ruach y Neshama, y debes saber que es imposible aferrar esta luz incluso en el sentido de alcanzar y no alcanzar, excepto con el cumplimiento de las misbot realizadas con alegría. Likutei Moharan 1.24, 1.2. El Rebbe Nachman continúa explicando que al cumplir con las misbot con alegría, uno redime y eleva a la Shekinah del exilio, la presencia divina de Dios correspondiente a la Sefirá de Malkut. El concepto de la Shekinah en el exilio puede comprenderse en un nivel simple como el ocultamiento de Dios. El hombre es incapaz de reconocer a Dios en todo momento, pues su divina presencia no es fácilmente percibida. Es también por esto que la Shekinah corresponde a Malhut. Malhut se traduce como reinado y es la sefirá donde tiene lugar la interacción entre Dios y el hombre. Al aceptar absolutamente a Dios como rey, el hombre demuestra su conciencia y aceptación de su divina presencia. Así el término Shekinah en el exilio implica que el hombre aún no ha llegado a reconocer completamente el Malhut de Dios y que no siente su presencia. Para llegar a ser completamente consciente de la Shekinah, uno debe de cumplir las misbot con alegría. Enseña el Zohar 3.278b que todas las misbot de la Torá corresponden al nivel del Nefesh y, por extensión, también corresponden al nivel del Malhut. Podemos ver esto en el versículo de Levítico 4.2. Si una alma, Nefesh, comete un pecado inadvertidamente violando una misbah prohibitiva, el uso que hacen las escrituras de la palabra misbah en conexión con Nefesh indica que las misbot de la Torá corresponden al nivel de Nefesh. El pecado daña el Nefesh y sus correspondientes niveles Malhut y la Shekinah de manera inversa. Cumplir con las misbot rectifica a Malhut y cumplirlas con alegría eleva a Malhut. Esto de hecho puede sentirse, pues cuando la persona está contenta se siente elevada y alborozada. En el orden antropomórfico de la Sefirot, Malhut corresponde a los pies. La alegría es un medio de elevar los pies y de comenzar el ascenso hacia niveles superiores, comenzando el ascenso desde el nivel más bajo de la escala espiritual. Uno pasa de Malhut, los pies, a través de las próximas 6 sefirot hacia arriba hasta alcanzar el nivel de los Mojim, Jochma, Binah y Da'at. Este esquema puede compararse a un niño que primero aprende a construir con un conjunto simple de pequeños ladrillos. Una vez que domina el uso de estos ladrillos básicos, está listo para avanzar a un grupo diferente de ladrillos que, al unirse entre sí, logran alcanzar un nivel más complejo de diseño y construcción.
El niño puede entonces pasar hacia un conjunto de elementos que requieren de herramientas adicionales, etc. Como hemos visto más arriba, hasta cierto punto, en el ascenso espiritual, el crecimiento y el avance tienen lugar dentro de las limitaciones del nivel de la persona, Keter, que, como se mencionó más arriba, se relaciona a la palabra katar, esperar, actúa para retener la mente y evitar que avance hacia el próximo nivel más allá de sus posibilidades antes de estar capacitada para ello. Esto explica por qué Keter se manifiesta en el rasgo de la paciencia. La persona reconoce, es decir, es consciente de sus fallas, pero al mismo tiempo continúa buscando niveles superiores. Así el Rebbe Nachman llama a Keter el Mesader u Meyashev de los Mojín. Mesader significa aquello que pone en orden, mientras que Meyashev significa aquello que asienta. Keter pone orden cuando la mente corre de manera insensata, más allá de sus capacidades. Asienta a la persona en su lugar, permitiendo el equilibrio apropiado para el crecimiento espiritual. En esencia, otorga los rudimentos de la paciencia y al mismo tiempo enseña una paciencia más centrada. Este aspecto de Keter se vuelve más crítico aún en el nivel espiritual más elevado que un hombre sea capaz de alcanzar. En este nivel, los tres Mojín interactúan uno con el otro, triplicando así su fuerza espiritual. Esto es Jochma, Binah y Da'at de Jochma. Interactúan con Jochma, Binah y Da'at de Binah y de Da'at, así elevándose por la escala espiritual. Mediante la alegría se crea un poder espiritual de una fuerza de 9, 3 mojín por 3. De modo que, si en los niveles más bajos y donde uno trata con una sola fuerza, Keter es una necesidad, cuanto más lo será cuando la persona se enfrenta con estas tres fuerzas triplicadas. El intelecto podría estallar, creciendo potencialmente más allá de toda proporción. Es necesaria entonces la fuerza restrictiva de Keter para retener a la mente. Explica el Rebbe Nachman que este es el misterio de las 9 cámaras mencionadas en el Zohar. Los tres mojín de Jochma, Binah y Da'at interactúan uno con el otro. Esta interacción transforma los tres mojín y los expande, formando 9 cámaras de energía espiritual y conocimiento. El Zohar enseña que estas cámaras se encuentran más allá de toda descripción. Ellas aluden al más elevado de los niveles, al nivel que alcanza y no alcanza, el contacto directo con el infinito. Esto es, aunque este nivel se encuentra más allá de la concepción humana, aún así la mente corre hacia él. Toda alma busca su fuente y toda mente busca el conocimiento último, el conocimiento de Dios. Aquel que aprende cómo refrenarse utilizando tanto el intelecto como la fe y combinándolos de modo que actúen al unísono podrá alcanzar el Keter de su nivel actual. Podrá entonces mediante la alegría avanzar y progresar hacia arriba hasta entrar en niveles espirituales asombrosos. Podrá entonces continuar ascendiendo a niveles cada vez más elevados, acercándose hacia las 9 cámaras. Ratzón, voluntad. Cuando tratemos el sistema respiratorio, expandiremos el concepto del deseo. La voluntad y el deseo están íntimamente relacionados, pero también pueden ser opuestos. La voluntad suele basarse en una elección racional, mientras que el deseo suele surgir de una emoción profunda. Distinguimos entre Keter, la voluntad primera o instinto, y Da'at, el desarrollo de ese instinto que se manifiesta como deseo. Keter, la primera sefirá o emanación, es vista como la voluntad primera, pues en el momento en que Keter fue tomado no existía
otra cosa excepto la luz del infinito. Keter es, por tanto, una voluntad original, mientras que Da'at, que viene luego de Jochma y Binah, es una manifestación desarrollada de esa voluntad y se encuentra así más cercamente asociada con el deseo. Este aspecto de Da'at será explicado con más detalle más adelante en el capítulo 19. Keter es la fuente de la libertad de elección del hombre. Su capacidad para elegir cómo actuar y reaccionar frente a las situaciones de la vida cuando están dirigidas hacia el bien. Esta voluntad puede llevar a la persona al nivel de Keter, pero también puede transformarse en una fuerza negativa en la vida. Cuando un seguidor le pidió al Rabbi Nachman que definiera la libertad de elección, el Rebbe contestó: es realmente muy simple. Si lo deseas, lo haces. Si no lo deseas, no lo haces. El Rabí Natán comenta que esta afirmación aparentemente simple es de hecho una enseñanza muy importante. La gente actúa en general como si estuviera atrapada por sus propios deseos o impulsos. A veces la gente justifica una mala reacción diciendo que así son y que no pueden cambiar. El Rebbe enseña que cada persona en cualquier momento de su vida puede cambiar simplemente eligiendo de manera diferente. Likutei Moharan 2.110. El Rabí Natán le atribuye a esta enseñanza amplias ramificaciones desde el momento en que Dios creó al hombre, explica el Rabí Natán. Él puso este poder de la libertad de elección en sus manos. Si una persona decide buscar la espiritualidad, esa decisión obliga a Dios, si así pudiera decirse, a activar los poderes que se encuentran en la creación y sostener este deseo. De manera inversa, si la persona elige seguir los bajos deseos de su corazón, incluso el mal, esa decisión en efecto obliga a Dios a sostener y a asistir a la persona en la senda que elige. Likutei Halachot, Birkot Hashachar 5.76-79. Si aplica la voluntad, la persona puede liberarse de su pasado, ascendiendo al Keter de su presente nivel, y desde allí más arriba aún, o puede separarse de todo el bien que pudiera haber alcanzado y descender a niveles muy inferiores a aquellos en los que se encuentra. La voluntad controla tanto los movimientos del comportamiento como los movimientos espirituales. Siendo el instinto básico del hombre, la voluntad es el primer peldaño en la búsqueda de la espiritualidad. La voluntad de las voluntades. En uno de sus discursos clásicos sobre este tema, el Rabí Natán define de esta manera a la voluntad. La voluntad es la fuerza más importante en la vida. El hombre debe de acostumbrarse en cada momento de su vida a esperar, a desear y a anhelar la divinidad, estudiar su Torá, cumplir con sus misbot y servirlo como corresponde. Likutei Halachot, Arev 3. El Rebbe Nachman enseñó que la voluntad es el principal servicio al Santo bendito sea. Ni siquiera los ángeles pueden decir que sirven verdaderamente al Santo bendito sea, tal como corresponde en virtud de su grandeza y elevación más allá de toda descripción. Si es así, ¿cómo puede el hombre servir alguna vez al Santo bendito sea? A través del deseo de servir al Santo bendito sea. En esta área, todas las personas son iguales. Aunque todos somos diferentes y no hay dos personas que tengan los mismos deseos, la voluntad y el deseo de cada persona actúan como sus poderes más grandes en esta búsqueda por alcanzar los niveles más elevados. Sabiduría y enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslov, número 51. Aquel que dirige su voluntad hacia Dios podrá elevarse a un nivel
de verdadera espiritualidad, incluso si es detenido por fuerzas externas y se ve impedido de cumplir su deseo en el servicio a Dios. Esto no es usado en su contra, mientras no pierda la esperanza de desear hacer el bien y de servir a Dios, podrá recibir su recompensa, pues su deseo estaba dirigido en la dirección correcta. La principal recompensa que le aguarda al alma es alcanzar la voluntad absoluta que, en el lenguaje del Zohar, es llamada Ra'abá, de Ra'abín, literalmente la voluntad de las voluntades. El alma fue hecha descender desde los ámbitos más elevados para habitar aquí abajo, en este universo material. Mientras el alma se encuentra encapsulada en un cuerpo terrenal, la persona debe aprender a dirigir su voluntad hacia la voluntad de su creador. Podemos comparar esto con el sentimiento de dos personas muy apegadas entre sí. Cuando más grande sea la distancia que las separe, más grande será su deseo y voluntad de volver a estar cerca. De manera similar, el alma ha viajado desde los niveles más elevados, Keter, hacia este mundo inferior. Aquí debe aprender a dirigir su voluntad para retornar a su fuente y merecer la cercanía con Dios. En el mundo que viene, por otro lado, la voluntad negativa aleja a la persona de Dios, así como los buenos deseos llevarán en última instancia a la persona hacia las buenas acciones, los malos deseos harán descender a la persona distanciándola de Dios. El Rabí Natán continúa explicando que dado que Keter es la primera manifestación de la voluntad de Dios para crear el mundo, todo en la creación refleja un aspecto de la voluntad de Dios. Likutei Moharán 1.17.1. Es por esto que el hombre puede encontrar a Dios en todas partes, pues su voluntad está presente en todas las cosas. Así, no existe la desesperanza para aquel que busca la espiritualidad, pues no importa dónde se encuentre ni en qué nivel esté, siempre podrá encontrar a Dios. Esta es la principal tarea del hombre en la vida, anhelar y buscar la divinidad. Likutei Alajot Arev 3.1.5. Explica también el Rabí Natán que la recompensa para el que busca la espiritualidad es la capacidad de avanzar espiritualmente con un constante aumento de la conciencia y el conocimiento de Dios, para alinear su voluntad con la voluntad de Dios y ser incluido en su unidad. Al dirigir la voluntad para servir a Dios con lo mejor de nuestras capacidades, nos conectamos con Keter, la voluntad absoluta. Como hemos visto, dado que Keter se define como el propósito final de la creación y la recompensa del mundo que viene, la persona puede de hecho experimentar y vivenciar su recompensa eterna incluso en este mundo. Likutei Alajot Netilat Yadayim Li Seudah 657. Es interesante notar que el Rebbe Nachman enseña que mediante el acto de comer es posible alcanzar la elevada conciencia de esta voluntad. Likutei Moharan 2.7.10. Esto es sorprendente a la luz del hecho de que la voluntad representa a Keter, el nivel espiritual más elevado, mientras que comer parece ser una función vulgarmente mundana. Sin embargo, explica el Rabí Natán, el acto de comer facilita el logro del objetivo espiritual del hombre en este mundo. Sostiene la vida manteniendo al alma conectada al cuerpo. Esto ocurre especialmente al comer con intención de obtener las fuerzas necesarias para el logro de la espiritualidad, pues este tipo de comer eleva las chispas de santidad que se encuentran en la comida. Comer con esta actitud puede llevar a la persona a un intenso deseo y voluntad por lo espiritual al punto en que pueda unirse prácticamente con Keter. Likutei Alajot Netilat Yadayim Li Seudah 645.
Amigos, Hashem bendiga.